Básicamente el premio consiste en un reconocimiento al trabajo desarrollado, ya en mi caso hace un buen tiempo, sobre todo en el rescate de la cultura popular. Yo he trabajado distintos temas, por ejemplo, el día de ayer, para tomar solamente como una referencia, el tema de la muerte en el Paraguay, por ejemplo. Todo el mundo sabe ciertas cosas sobre ese tema, pero llegó un momento en que un amigo, en este caso un misionero argentino, me había planteado la posibilidad de un contacto con alguna persona acá en Paraguay que pudiera desarrollar el tema. Ellos hacen allá un seminario, un congreso sobre ese tema cada año. La muerte en la cultura popular paraguaya. Así mismo. Bueno, entonces me puse a buscar, a hablar con medio mundo y la otra parte también, y nadie, ¿verdad? Investigación, claro, y entonces yo le escribo a este amigo y me dice: yo le quiero pedir un favor, yo necesito tener un representante paraguayo porque viene de toda América, van a estar acá, y el único que en este momento todavía no tengo confirmado es a un representante paraguayo. Entonces me dice: ¿será que algo sobre el tema nos puede preparar? Entonces, un tema impensado por mí, impensable tampoco, no, para nada agradable, ¿verdad? Y entonces acepté el desafío, ¿verdad? Y me puse a buscar. Y eso significó hablar con mucha gente, suerte que era un plazo de más o menos 6 meses con antelación. Y lo que fui encontrando, te fui ordenando, ¿verdad? Y de a poquito salió una cosa increíble. No está todo allí, pero hay referencias importantes. Por ejemplo, yo descubrí algo que no sabía, o sea, escuché alguna vez, pero no con tanta precisión. Lo que se llama el angelito Purajey, que al angelito se le canta, y la otra cuestión que está vinculada con ese mismo punto es que el angelito normalmente al angelito no se le llora. ¿Ah, sí? Porque es un alma limpia, pura, sin mancha, es un ángel hasta los 7 años, ¿verdad? Y que dicen que inclusive si uno ni siquiera se le hace un velatorio ni nada, porque así le tiene entrada al cielo, así, sí. Allí se le lleva. Y bueno, lo que me enteré es que, por ejemplo, si uno llora, moja las alas del ángel y no puede volar hasta el cielo. No puede. Así, no puede volar. Entonces, de allí también la explicación, y es lo que mucha gente se contiene en base a esa leyenda y dice: no, ni que tú ya no nace, y que tú es muy pepojando, yo vivo y bateo, no nos hemos ahí vaga. Estamos hablando de gente que se manejó toda su vida, digamos, también en ese campo de la creencia popular, sin tener un conocimiento profundamente religioso del tema ni nada. Después fui hurgando un poco más, buscando un poco más. Yo quiero agregar algo con respecto al angelito. ¿Y qué sabemos, profe, con respecto a este curundú? También. El dedito, ¿Qué es eso? El dedito del angelito está en la última falange. Siempre la gente tuvo cuidado en resguardar la mano, sobre todo la derecha, porque la derecha es de Dios y la izquierda es la siniestra, el mal. Entonces la costumbre era arrancarle, una cuestión loca, violenta. Yo tuve un pariente que hizo eso con un hijo, y él se hizo un corte acá en el antebrazo, él mismo se encargó de poner, bajo la piel, se parchó después, y tuvo eso por casi el paso de 70 años. Pero no es tanto así, se le quita un pedacito del dedo, se le arranca, ¿verdad? La última parte. Porque es como algo muy sensible, muy blandito, frágil. Sale así no sé si decirte con una navaja o algo, se le corta, pero lo que se mete dentro de la piel es un pedacito de la uña, porque te imaginas que el pedazo de la carne muerta lo pone bajo tu piel y te va, no sé, le va a causar una infección a la persona que se ponga. Entonces no es el pedazo lo que se mete bajo la piel, sino la uñita. De hecho yo llegué a ver las dos formas. Sí, es porque hay otra, cuentan que dice que el que se queda con el pedacito, no sé si lo mete en formol o una cosa así, y lo guarda así como un amuletito dentro del saquito. La cuestión es que eso crea una sensación en el que porta esa parte en el cuerpo de ser inmortal, ¿verdad? Sí. Y solamente el día que se le extrae eso, tiene la posibilidad de morir. Y eso he visto en muchísimos casos contados por muchísima gente. Me llamó tanto la atención. Me llamó la atención, primera vez que estoy escuchando en mi cosas vida. como esa, y de una manera totalmente imprevista.
Otro dato interesante allí, por ejemplo, el que la costumbre, todavía en San Lorenzo, Capiatá, Lucas, acá en el entorno, sí. Acá ya aunque no sea acá en la zona así, en la zona del cementerio del sur, sí. Que es la que no tengo todavía referencias, pero una cuestión importante pasa porque la gente transporta al angelito de a pie. Ajá. Entonces la cuestión es que cuando se le lleva, se forma como una especie de, se puede decir, una procesión, delante siempre criatura portando una corona, detrás va otro grupo llevando la tapa del ataúd que hasta los 7 años de color blanco. Sí. Después, en estos lugares que le comenté, la madre está el apitereado, que se dice, que se hace como una especie de tela que se pone sobre la cabeza. Anteriormente la gente usaba eso para transportar el camusí, el canasto. Bueno. Entonces hay mamás que allí ponen al hijo en el cajoncito y le echan sobre la cabeza, otros trayéndolo en el brazo. Y una cosa notable es la fuerte presencia siempre de la mujer en esto, obviamente la mamá. Claro, por supuesto. Ni es tanto el papá que transporta a la criatura como la mamá. Y viene caminando. Y una cosa notable es que toda la gente que va a pie, que va en vehículos particulares, se detiene y le da un óvulo, una moneda, un billete, y se acercan y le depositan allí al pie, un aporte notable, y con eso se llega finalmente al cementerio, se depositan, si es que bajo tierra o en algún panteón, y finalmente allí se le lleva ya siempre que tienen ahora, ya por una cuestión de cuidado también del dedito, se le entrecruza la mano. Anteriormente quedan las manos a los costados, y era el viejo el que se acercaba, de un tirón le sacaba el dedito, ¿verdad? Y acá es entrecruzarle la mano y ponerle una especie de, si puede ser un amuleto, una especie de reliquia que la gente hace con el pintor caraí y otros, y le pone una cintita, si es que es varón, celeste o azul, si es que es mujer, rosado. Pero es como dijiste recién, no recuerdo más muy bien, mano izquierda. La mano derecha siempre es la que se usa para el amuleto, para el cuají que se le dice, ¿verdad? El izquierdo no, porque es el izquierdo del mal, pues. Pero, profe, recién mencionaste, dijiste hasta los 7 años, o sea que de 7 para arriba ya no es más. Ya no. Allí hay otro dato interesante, los colores de los cajones, ¿verdad? Que la gente hasta ahora sabe. Obviamente, acá en la zona urbana eso cambió, pero que, por ejemplo, hace todavía la gente hasta los 7 años, blanco, ángel, y a partir de los 8 hasta más o menos varía eso. Algunos dicen 15, 16, 18 años. Es la cuestión que yo digo que se degradó con el tiempo, ya la gente no supo precisar, pero que el color del ataúd marrón, ¿verdad? Ángel Lorus, y acá la gente le dice ángel loro, ¿verdad? Los ángel Lorus. Y de allí para arriba los cajones de color negro, ¿verdad? Cosas que me llamaron la atención, y otras cuestiones, por ejemplo, que ya en la introducción creo que mencioné, acá ya obviamente por los edificios, por la disposición digamos un poco de las viviendas, ciertas complicaciones, hoy la tendencia siempre es a velar al fallecido en alguna casa de sepelio, ya con un pago seguro. En el interior todavía es la costumbre de hacerlo en la casa, y la diferencia, acá se le transportan alguna carroza, y depende un poco del bolsillo. Yo creo que en el interior ahora le ponen sobre la mesa también. En la mesa, esa misma mesa de comer, ¿verdad? Sí. La famosa Rancho Culatayoay, que tiene ese espacio en el medio, de lado a lado, ¿verdad? Y allí se le pone, allí se le vela. La costumbre inclusive para que si se abrió la boca o algo y quedó así, se le ata una cinta a veces. Y lo otro es que se le transporta en carreta, ¿verdad? Y después de transportar al fallecido, la carreta queda inactiva los 9 días. Y cada vez que se va a rezar, inactiva 9 días. Y cada vez, a la hora que empieza el rosario allá, entonces en la carreta se enciende una vela, que por sí se tiene que apagar, ella sola. ¿Y por qué sobre la mesa se le pone normalmente? Y bueno, es por una cuestión de que a veces no había espacio, y era un lugar porque se le tenía que preparar, pues, y imposible hacerlo a veces en la cama, dice la gente, entonces más fácil hacerlo allí, eso de ponerle la ropa, prepararle todo, ¿verdad? Eso que hoy obviamente ya en el ámbito urbano está delegado a otra persona, ya se le prepara al fallecido y uno ya
directamente lo ven en el ataúd. En el interior son los responsables los familiares. Algunas cosas, por ejemplo, que se suele hacer es cortarle la uña, ¿verdad? Porque normalmente hay una tendencia a que crezca rápido la uña, ¿verdad? Cosas como esas que la gente va preparando. Y lo otro, hay veces como el fallecimiento se da de una manera, digamos, imprevista, también hay veces se tarda en preparar el ataúd del cajón, que allí se hace todavía de una manera muy rústica. Hay lugares muy retirados donde tomar tabla, clavar con clavos, y no tiene, digamos, hasta la suntuosidad que puedan tener lo que conocemos por acá. Y después tenemos el tema del no sé si es novena. Sí, después viene la novena, que normalmente tiene que tener su ñembo de viva, el que prepara la preparación del famoso altar, tiene que ser alguien de fuera de la casa, no tiene que ser pariente del fallecido, tampoco el que hizo puede después desmontar, tiene que ser otro. Allí también hay una especie de ceremonia. Un caso muy especial es el tema de la disposición de las velas. Las 8 de abajo se apagan solas, uno puede apagar por la primera de arriba, ellas solas se tienen que apagar. Qué notable. Imagínate, Alci, que toda esa información. Es increíble, es una investigación a full. Sí. Y finalmente eso tuvimos la oportunidad de presentar en ese congreso y, como les digo, ni remotamente estaba en mis planes entrar en el tema, ¿verdad? Pero una vez más, muy merecido el premio, David, porque tenés un trabajo tremendo, incansable, aparte en la docencia, en la parte también sindical, en la parte, o sea, tenés un currículum demasiado rico, te mereces, sinceramente. Gracias. Y para nosotros, ¿verdad? En particular, como paraguayo, es un orgullo, sinceramente te lo digo, ¿verdad? Porque lo conozco a él desde muy pequeño, y es para nosotros, para todos quienes le conocemos, es como mirarse en un espejo y decir, wow, ¿dónde llegó? Sí. Y este premio estimula mucho más para que sigas trabajando y sigas cultivando toda la investigación. Así. Bueno, yo no le conozco de pequeña, pero soy su admiradora. Gracias. Se promulgó la ley de la nivelación salarial para los docentes de la UNA, un gran logro. Háblanos sobre eso, profe. Bueno, he hecho tantas cosas que ocurren a veces y para bien, porque tantas son también las cosas que ocurren y no son precisamente las más agradables. Después de una intensa serie de manifestaciones, pasamos por lo que nunca normalmente no suele gustar a todos, tener que cerrar calles, rutas, salir, gritar. Se te vio muy activo en todo. Sí, y es que no había otra, no había, como comúnmente se dice, estar a la oportunidad, porque quieras o no, en este país, así como estamos, ¿verdad? El tema de la educación no es, digamos, la prioridad. Lastimosamente no es la prioridad. A mí me llama poderosamente la atención. Tenemos una enorme, extraordinaria caja de dinero que es sin ninguna duda Itaipú. Y Itaipú se maneja de forma secreta la gran cantidad de dinero que entra allí, ni idea tenemos de lo que pasa. Nosotros hicimos un cálculo, 240 millones de dólares que le ingresa a Itaipú, con 10 millones de dólares se cubría el problema nuestro de todo un año. 10 millones, ¿verdad? El 7%. Y 240 millones. O 5%. Y una bicoca para él. Una bicoca. Sí. Entonces, nosotros planteamos esa posibilidad de que, ya teniendo el año pasado aprobado por ley, por la ley del presupuesto, 28 mil millones de guaraníes que tenían que ser incorporados ya en este ejercicio para pagar desde abril de este año a los docentes de la universidad. Al final tuvimos una especie de tira y afloje con el ministro actual, con el ministro López, que a toda costa decía que era imposible, que no existía esa partida, ni tampoco hay un dinero previsto para el siguiente ejercicio, para el 2020. Y bueno, le dijimos a él, como si ya se aprobó, en este momento no van a decir que no existe ese dinero. Y les digo para que tengan una idea, ¿verdad? Un profesor que en este momento ingresa a la carrera docente y va a tener que vivir de la universidad, por una cátedra gana 400.000 guaraníes. ¿Pero cuántas horas dentro del mes? Y normalmente son clases que a veces se dan 3 o 4 horas por semana, ¿verdad? Entonces,
El tema nomás es el siguiente: si vos tenés una cátedra que te pagan por un monto irrisorio como ese, difícilmente tengas allí a un PhD, a un doctor, a un máster, que hoy en día sin ningún problema es captado por las universidades, inclusive privadas en nuestro país, y ganan lo que jamás ganarían en la Universidad Nacional. Muchos de nuestros profesores son profesores destacadísimos en varias de las más renombradas universidades, 1, 2, 3 de nuestro país. Y son profesores de la Facultad de Ciencias Médicas, son profesores de Química, que hoy están trabajando allí porque les conviene. Pero siguen también en la Nacional. Claro, continúan, y yo inclusive me pongo como ejemplo. Yo suelo decirle a todos, yo soy el clásico profesor taxi, ¿verdad? Hay muchos profesores. Claro, yo llevo 33 años este año como docente de la Universidad Nacional. Soy profesor de la Facultad de Filosofía, soy profesor de la Facultad de Politécnica, de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, de Economía. Y es ese famoso tema, 2, 3 horas acá, 4 horas allá, mañana allá, pasado allá, y tratar, obviamente yo hago todo lo que puedo por hacer todo lo que tengo que hacer de la mejor manera, ¿verdad? Y bueno, hay mucha gente que hace lo mismo. Claro. Yo con esto tampoco quiero decir, bueno, todos blancos, todos lindos, todos colores rosas. Siempre, como cualquier institución, hay buenos y malos, ¿verdad? Y entonces el tema en sí era por lo menos conseguir, imagínate que este que gana 400.000 probablemente le va a ir a 440.000 guaraníes el sueldo, ¿verdad? Gran cosa no es, pero bueno, 40.000 más uno dice también. Y después uno se fija, hablamos recién con este profesor chileno, y acá nosotros tenemos gente que viene de Chile a desarrollar cursos de posgrado, y menos de $10.000 no cobran. Así mismo. O sea, $10.000 más pasaje, más estadía, alimentación, y $10.000 libres, ¿verdad? Ahora, te hago una consulta. Lo que se logró con la nivelación, ¿es positivo para la masa, para la...? Por supuesto. Porque se había hablado de tantas cosas, ¿verdad? Inclusive para embarrar la situación y evitar que esto se dé, porque supuestamente el beneficio mayor iba a caer en las altas esferas y la cantidad de agua iba a ser muy pequeña a nivel, digamos, base. Te doy digamos, la cifra exacta llega a 15.000 docentes que van a ser beneficiados. Con aumentos que, como le digo, van de 40 a 100.000, a 150.000, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que en el momento que se intentó embarrar? Y nosotros tenemos algo en común acá con Alcibiades, que la actual rectora es esposa de uno de nuestros compañeros justamente de promoción. Yo particularmente la conozco a ella, y bueno, conozco la estructura de la universidad. Ella, el sueldo bruto que tiene como rectora es de 6 millones de guaraníes. Y en ese proceso malicioso aparece un día como titular, gana casi 40 millones. Exacto, sí. Entonces, ese tipo de juego sucio es lo que nunca está bien, ¿verdad? ¿Qué hizo ella? No es que esto la enaltece y todo, pero que no es justo. Ella renuncia al aumento que iba a tener. Y cuando se dijo que todos los que están en la cúpula, estamos hablando de 11 rectores. Todos renunciaron. Todos renunciaron, y 11 con la rectora 12 y 15.000. Nadie vio los 14.990 y pico que sobró, que al final son los grandes beneficiados. Grandes en el sentido que por fin llega a una cantidad numerosa de docentes. Pero, insisto, los montos tampoco no estamos hablando acá de que se excedió en el presupuesto, se le dio el triple de lo que cada uno ganaba 1 millón, ahora gana 3 millones, no pasa por allí, para nada. Me encanta, porque gracias, así como dijo el profe, gracias a la lucha se pudo lograr. Los docentes dijeron, ya es una palabra, no es, bueno, dijeron bore. Sí. Y vamos a salir adelante. Me estás mirando a ver si sonreí. No, es una grosería, ¿verdad, profe? Claro. Acá te va a explicar de dónde proviene la palabra bore. Y ahora vende yurumen. Sí. No. En realidad tiene dos orígenes, ¿verdad? Probables. La cuestión es en este caso que también la Academia de la Lengua Guaraní está haciendo su diccionario, y probablemente aquí para el 2020, mediados del 2020, ese diccionario, el gran diccionario primero que va a tener la lengua guaraní, ya va a estar en circulación. Una es el probable origen de una palabra Ainboro, más o menos que suena así, creo que en inglés,
que se instaló acá en el tiempo de la construcción del famoso tema del ferrocarril. Escuchar en la historia. Bueno, y dentro de ese proceso era como una expresión común, nada, ¿cómo que se dice? Nada violenta, nada agresiva. Decir eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por un lado, vamos a buscar ese origen y probablemente haya algo de cierto en eso. Por el otro lado, sí hay una cuestión que lastimosamente somos nosotros las que hacemos que le damos a las palabras, digamos, ese tinte, ese matiz grosero, ¿no? Las palabras por sí no son, ¿verdad? Sí. Y voy a decir esta palabra dentro de ese contexto, ¿verdad? Nosotros decimos tembo, nos referimos al órgano genital masculino. Sí. Y así como se suele decir, la contracara es tacoraco, ¿verdad? Dice deracore, como dice la gente. Un tiempo también se decía nerembore, ¿verdad? Y después se fue acortando. Sí. Entonces la versión que se maneja es una que de esa expresión referida al órgano genital se produjo lo que se llama una contracción y quedó en bore, ¿verdad? Claro. Lo que no ocurrió con la versión femenina, ¿verdad? Que hasta ahora la gente mano acá le sale fácilmente. Y en el intento de suavizar la cuestión, es que apareció una versión sustituta de erasore. Para no decir lo otro, claro, sí. Con derasore no hay problema. Bueno, un poquito más liviana. Claro, por eso digo, buscando, porque allí hay gente que conoce mucho de la historia de la lengua. Sí. Entonces, el diccionario probablemente va a traer las dos acepciones. Una, la que está vinculada con el origen, digamos, inglés, aquí en la época que ellos estuvieron y usaron esa palabra, y la otra vinculada con esta que es estrictamente guaraní. Hay entre los nativos, sobre todo, esa costumbre de referirse a sus partes, lo repito, de manera totalmente natural, nada agresiva, nada grosera, y en los términos que dije recién, ¿verdad? Se puede tomar eso como una referencia, normalmente siempre nosotros tomamos como un término agresivo y grosero. Sí. Y de allí viene también aquello que todos solemos decir que en guaraní suena más fuerte. Sí. Es un yeyao, ¿verdad? Y con toda la grosería de por medio, cuando nosotros decimos todo, es un rosario. Sí, pero impresionante la forma que llega. Acá estoy leyendo, dice que, bueno, tantas cosas que da inicio a este texto, dice, voy a leer una parte nomás. Dice, estos ingleses cuando estaban aburridos lo expresaban en inglés, I am bored. Que en español suena aproximadamente como amboret. Los paraguayitos que en abrumadora mayoría no entendían el inglés asociaron el amboret con algo así como mal humor. Sí. De hecho, la persona aburrida con frecuencia está de poco humor. Por ello comenzaron a usar el amboret para describir el estado de ánimo de sus patrones. Y poco a poco el amboret se simplificó en more. Así los pilas decían, por ejemplo, imbore llegue, imagínale calla. Ya está de nuevo mal humor el jefe. O cuando querían hablar con el patrón preguntaban a su secretario, antes es famoso, sí. A otro paraguayito era Naimbore y Pigojina le calla. No está de malo, sí, famoso ese. Sí. Y bueno, queda a criterio, dice acá lo que estoy leyendo ahora el texto, queda a criterio del elector decir cuál de las versiones, porque hay otra también sería la más acertada. De lo que estamos seguros es que la palabra ambore es una de las palabras con las que se puede expresar en muy distintos contextos, ya sea estando feliz, enojado o triste, y siempre se lleva en cuenta la manera en que fue pronunciada y el gesto que lo acompaña para interpretar el motivo por el cual alguien lo pronuncia. Y también por una palabra, profe, el grateful, por ejemplo, ¿de dónde nació? Porque también una palabra inglesa. Sí, ¿verdad? Sí, refiriéndose al pomelo nuestro. Y que inclusive fue una marca. Había una gaseosa cítrico de naranja que era Cruz, y la versión de pomelo que era Grateful. Exactamente. Y la gente relacionó siempre eso, Grateful. Claro. Y quedó en el uso popular. Hasta ahora hay lugares donde uno va y dice de Grateful, a página de Grateful. Exactamente. Pero es de origen inglés. Claro, pero se incorpora como una parte del idioma guaraní. El Grateful. Claro, ¿no hay manera de reemplazarlo? No, hay de hecho una cuestión importante. No existen las lenguas puras, ¿verdad? Claro. Entonces siempre existen los préstamos. Sí. Lo que en prácticamente todas las academias se cuida mucho que la cantidad de préstamos a introducir
no supere el 20%, un 15% sería el ideal, a máximo 20%. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos palabras del francés que quedaron en el guaraní. Fíjate que en la década del 1900 entró de moda el francés acá, y todo era le, ¿verdad? Entonces por allí, por ejemplo, apareció la famosa palabra le callá. Pues la L no es guaraní, la L es un fonema hispano. Por eso que la gente tiende a sustituir la L por la R. La gente dice arma siempre. Te dice, por ejemplo, harto, te dice en vez de alto, alquiler o ya alquilar, ¿verdad? Ahora, buscas en el diccionario y vas a encontrar 10 palabras. Y le callá, le sean y le pilló, las tres empiezan en le. Es la le del francés. Le callá, callado. Callado es el bastón. El del bastón es le callá. Le callé, callado, le callá. Y se le sacó do, quedó le callá. Y después está le shain, que es shain. Y shain va, se refiere a la anciana, ya por la piel, le shain. Y le pillú, referido al varón, pireyú, ya la piel medio amarillenta, el viejito. Le pillú, le shain, le callá, entraron así. También apareció la palabra limeta, que hasta hoy uno busca y va a encontrar que limeta es una palabra castellana, que acá se guaranizó. Así como entró Bacá, Uexá, Cabará, que esos animales no eran de América, fueron traídos por Álvaro Núñez, justamente. Álvaro Núñez, cabeza de vaca, allí viene la vaca, el caballo, la oveja y la cabra. La oveja y la cabra, hasta por el pelaje que tienen, es una cosa casi incomprensible que acá tenga que aguantar 45 grados en nuestro ambiente. Se adaptaron, pero de origen son animales de las altas montañas europeas, fueron traídas acá, se adaptaron. Y esas palabras, por eso, se acomodaron a guaraní. Una forma para descubrir eso es que, por ejemplo, todas las palabras castellanas son, vale la palabra también, llanas. Yo digo vaca, caballo, oveja, cabra. Y cuando se guaranizaron, el ritmo del guaraní es agudo, pero abacá, caballú, cabará, ovechá, camisá, ¿verdad? Esa es una característica de la lengua. El guaraní, ¿y qué es lo que hizo? Acomodar a su capacidad fonética. La L de almidón se convirtió en la R de aramino. Por eso le decía, el guaraní sustituye la L por la R. Así como, por ejemplo, mucha gente no puede pronunciar en Paraguay la F, porque la F no existe en el guaraní. En el famoso Cheguetí no aparece. Y eso, yo pongo siempre como ejemplo el caso de que mucha gente no puede decir fideo, dice sideo. Ojo, yo hacía hambre, dice la gente. Claro. Tú te hacías hambrera. A la profesora se le dice procesora. ¿Y por qué? Porque la criatura hace un esfuerzo y como consecuencia de eso sustituye por uno más aproximado. La F por la S, la L por la R en guaraní, ¿verdad? Nosotros no tenemos, por ejemplo, consonantes dobles, que no sean she, be, de, gente y re. Son las únicas dobles. No existe BL, CR, FL, FR, PL, PR. Y yo pongo siempre como una referencia, al escucharla a mucha gente, la gente no puede decir problema, acá se dice polema. Usar la polema, aña polema, y qué notable decirse, y usted te leía al siguiente. Tenemos que hacer nuestro último corte. Bueno. Albertito, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. El guaraní es nuestro. Sí, y no deberíamos de permitir que se pierda. Para mí es lo más importante, porque hasta hoy día lo que más escuchamos es que el guaraní no sirve para nada, que porque debe de seguir como una materia más en los colegios, en las escuelas, y bueno, y renegamos de lo nuestro. Nunca diga tuya coña niña opata. Uperese hay potar combo jara David, iñande ba epa. Hamba isapa nyambo wata hina konya nanye ha ikatupa bimbo jara ere orebe betimba epora nanye ebe Migo betini Omi betini putide ne mandu bo jara molinende ya iko ha kwe ha abani eneni akwa por iteba ha eteu minyu me guai goti aneni aseteba nyemo airete etaki semo nya haimbe ederere eta ube mareña ha y a ver ya va y te coge a arriba de esa operación que tomo ahí pero que te coge algo que ocupa etea ñamañete ara amba ese que tú pero ya justo ñande mejoramos a ver como idea a oinamos a vuelta bisa ñande ya de guau jojo a ver o el cohete tú ahí sí a un ajeo juega a ver con itebe y tú a penderu pendesi miñane en duda y pesa puñeta me guarda ni me peñeta ni para guarda ni me va eve cuando yo juega ñande
tener mi que juguea, no lleve y ni moñare de guaraní. Pero este coteña en mi tame. Y que tu mamá se guaraní barete. Ani hangwa pesa hawi ikan guinya de hebe. Ani te habe guaraní estaña ne puti no estamba ella juguiti paraguayo haisa guaraní rubive. Co árabe ha tenido lengua y cultura guaraní me ocupó mi tacare 5 muchachos a la escuela de sacabe timba después juguete. Oye pues hoy o hendú hay po guaraní oye que itaja oña no itaja. Oye pues a pues a escuela estudiante de ingeniería electrónica. Oye pues de robot. Ha omoñe robot guaraní me a pea o poco árabe. A pea de mi tacare el orero ya po pero esa cosa hay guaraní tu samba dejando el postayo más no oreco han aro de ureta coa una majeta en darme. Shemo pirimba. Bueno, sí, así mismo. Peixe y tal, Civiades. Ya llegó nuestra compañera Brigitte Fuselier, que viene a continuación de nuestro programa con el programa de Cambalache. Así es que quédense ahí con el dial de Radio 1000, ¿verdad? Y nosotros nos despedimos. Hasta el próximo domingo, Menchi. Siempre en tu programa. ¿Y usted qué opina?